Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en la historia de Estados Unidos porque habla de cómo llegaron los primeros nativos a esa tierra tan grande. Para entender cómo pasó esto tenemos que remontarnos a miles de años atrás, donde los nativos comenzaron a poblar ese país que eventualmente se va a llamar Estados Unidos, básicamente por todos los lugares. Pero para entender cómo llegaron esos nativos a lo que va a ser Estados Unidos, tenemos que ver cómo llegaron los nativos a América, o sea, cómo llegaron las primeras personas al continente americano. En la unidad 1, lección 3 del módulo de Historia de Estados Unidos para estudiantes de grado 11 y estamos en el tema del poblamiento de América, de las grandes civilizaciones americanas y los aborígenes de América del Norte. Lo primero que hay que entender con esto, y permítanme ajustar un poco la pantalla aquí. Muy bien. Lo primero que hay que entender con esto es que hay varias teorías de cómo empezaron a llegar esas personas al continente americano. Hay varias teorías, hay 4, pero realmente más fuerte hay 3. Todos los días se siguen encontrando restos arqueológicos, todos los días se siguen básicamente actualizando esas teorías. Así que vamos a hablar un poco de ellas. Tenemos una nota muy interesante aquí en el módulo que el jesuita español José de Acosta a finales del siglo XVI, o sea, ya terminando los 1500, ya había sospechado de que esas personas que estaban en América tenían como un origen asiático. Vamos a las teorías. La primera teoría no la voy a explicar mucho, es la teoría autóctona, y él dice que pues según los restos encontrados en Argentina, esto fue en un congreso en Argentina, esto fue en el siglo XIX, dice que las tribus son autóctonas de América. Esa teoría ha ido perdiendo mucho terreno. La verdad es que ha ido perdiendo bastante terreno porque ya se han encontrado restos arqueológicos que nos dicen que no puede ser autóctono de aquí el ser humano que estaba en América, no necesariamente. Así que vamos a las otras 3 que se habla mucho, y yo sé que el módulo tiene una muy buena explicación, pero yo lo que voy a hacer es que voy a explicar el módulo utilizando una imagen que es muy buena y que he conseguido, y que si me la piden se las puedo brindar después, no tengo ningún problema con eso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a compartir esta pantalla, porque la primera teoría de Alex Hrdlicka es el nombre, dice, es una teoría asiática, dice que los primeros pobladores llegaron por el estrecho de Bering, y usted ha escuchado muchas veces el estrecho de Bering, yo sé que lo he escuchado. El estrecho de Bering es lo que aparece aquí en el mapa, y voy a anotarla. Esta parte que usted ve aquí en el mapa que estoy marcando de azul, esta parte que vean aquí en el mapa que estoy marcando de azul, es donde se encuentra el estrecho de Bering. Es un pedacito de agua que divide por aquí la parte asiática de la parte del continente americano. Entonces, lo que se piensa, o la teoría, lo que dice la teoría es que los primeros pobladores habrían sido cazadores del área asiática, o sea, del área mongol, que ingresaron a Estados Unidos por el estrecho de Bering, obviamente en un momento de la historia donde por cuestiones climáticas ese estrecho se congeló. Y la realidad es que ese pasaje es bien corto. De hecho, si ustedes me lo permiten, yo voy a hacer como siempre, voy a buscar en el Google Earth. Para esto, todo el mundo tiene Google Earth. Recuerden, todo el mundo tiene Google Earth. En lo que eso carga, voy a poner otra vez el módulo para que vayan leyendo. Google Earth nos va a permitir ver directamente, o sea, más de cerca, cómo es ese pedazo de tierra que une Asia con América. O sea, cómo es ese pedacito geográfico que llamamos el estrecho de Bering, porque mucha gente dice, pero ¿cómo ellos brincaron? Hay estudiantes que me preguntaban, ¿cómo ellos brincaron de Asia a América? O sea, ¿cómo lograron brincar de un lado a otro? Pues miren, yo voy a compartir ahora la pantalla del Google Earth, que es la que siempre comparto para darle más dinamismo a las clases de historia. Y miren, esto que está aquí es el estrecho de Bering. Este pedazo, voy a darle zoom out para que vean. Esto es América, esto es Asia, ¿lo ven? Si yo entro con un zoom in, o sea, aumento bastante, este pedacito es el estrecho de Bering. Este pedacito. Obviamente vamos a medirlo, más o menos medido, de aquí hasta aquí, estamos hablando de 93 kilómetros. De 93 kilómetros básicamente, o sea que es una distancia que se puede entender o se puede, y en millas, vamos a ponerlo en millas, son básicamente 58 millas aproximadamente. O sea, es más corto que Puerto Rico.
Es mucho más corto que Puerto Rico de lado a lado. O sea que no es tan descabellada la historia, no es tan descabellada la idea de que pudieron haber cruzado por ahí. Obviamente de ahí siguieron poblando el continente, porque entonces van a ir bajando. Recuerden, hay mucho frío, hay que buscar más calor. Pueden ir bajando. Nos quedamos en Bering, esto es Alaska, van bajando por aquí buscando más calor, pasan toda la cordillera de Colombia, de lo que es Colombia Británica hoy día, y llegan a los Estados Unidos. Obviamente van a seguir dispersándose por los Estados Unidos todo esto. O sea, las personas no se van a quedar en un solo sitio, van a ir bajando por aquí, cumpliendo, o sea, poblando toda América, toda esta parte de acá. También van a continuar llegando, y déjenme borrar esto de aquí, van a continuar poblando todo el resto de Sudamérica. Eso es lo que dice esa teoría, y está interesante porque esa teoría tiene mucho sentido de que se haya congelado, de que se haya en un momento de la historia se haya congelado el estrecho de Bering y ellos hayan podido haber pasado, o hayan podido pasar, perdón, por esa parte. Ahora, otra teoría, y volvemos al módulo, es la teoría de Paul Rivet, la teoría oceánica, y para esa teoría yo quisiera ponerles una imagen muy interesante que también encontré en internet y la voy a compartir en este momento, porque esa teoría lo que dice es que la población de América fue el resultado de varias migraciones. Número 1, estamos con la de Bering arriba, no hay problema. Número 2, estamos con esta que pasa por abajo, y la voy a marcar aquí, la voy a anotar. Número 2, estamos con esta segunda, que está acá abajo, ¿ok? Número 3, esta que está por aquí, que estoy marcando con el puntero. O sea que fueron varias, unas por el norte, unas por el medio, y son varias migraciones. Por eso se le llama la teoría oceánica, porque se utilizó básicamente todo el océano para poblar el continente americano. Y obviamente usted dirá, bueno, esta ruta que está aquí, y la voy a marcar, esta ruta que está aquí, déjame ver cómo es que yo marco aquí, rapidito. Ok, quitamos esto. Miren, esta ruta que está aquí es lo que ellos van a decir que es muy larga. O sea, cualquiera pensaría que es una ruta muy larga, muy larga. Pero si vamos al Google Earth, y voy a ver si esto me permite cambiar automáticamente al Google Earth, y entiendo que sí, vamos a borrar la marca, ¿ok? Entonces, si vamos al Google Earth, que es lo que estamos viendo ahora mismo, vamos a ver que entre una cosa y otra, entre el continente americano y el continente asiático, que obviamente es una distancia muy grande, en este medio del océano hay islas incluidas. O sea, hay islitas pequeñas que esos nativos primeros que cruzaron de lado a lado probablemente pararon en algunas de esas islas y continuaron su travesía. O sea, que no tuvieron que ir de un lado a otro directo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la arqueología ha encontrado restos fósiles que van como que uniendo, ¿verdad? El juego, los dominos, ¿no? En estas islas, luego, déjenme poner el mapa derecho, luego en esta isla, y como que podemos trazar esa línea entonces y decir, espérate, lo mismo que encuentro de un lado, sigue estas rutas por estas islas hasta el otro lado. No es tan descabellada la idea, no es tan disparatada la idea. De hecho, los restos arqueológicos que se siguen encontrando hoy día apuntan a que sí, que fueron varias migraciones, ¿ok? Que fueron varias migraciones. Continuamos en el módulo y vamos a la teoría australiana de Antonio Méndez Correa, y para ello también tengo una foto en internet que se las puedo enviar si me la piden después por cualquier parte, aunque está bastante fácil de encontrar. Y esa teoría australiana dice que hubo varias migraciones, pero que también lo más importante es que hay que dar énfasis a esta parte de abajo, y la voy a dibujar una vez más. Voy a cambiar el color amarillo para que se vea mejor. Hay que dar mucho énfasis a esta migración de abajo. Eso no lo había planteado nadie. Ahí abajo, los indios australianos, por eso se le llama la teoría australiana, pisaron Antártida en el Polo Sur, sobre todo en un momento de un cambio climático, ¿no? Un momento importante climático. Y después del Polo Sur pudieron entonces llegar a la Patagonia en Argentina. Los teóricos hoy día y los arqueólogos hoy día y toda esta gente que trabaja con esto tiende a pensar o tiende a darle más énfasis a las teorías que son de múltiples migraciones, no solamente la del estrecho de Bering, sino las que incluyen otras migraciones por arriba, por abajo, sobre todo porque eventualmente cuando se empieza a estudiar los grupos aborígenes americanos,
van a ver que hay muchos que tienen hay grupos que tienen diferentes como que características, que no todos parten de la misma, del mismo origen, ¿no? Y obviamente los restos arqueológicos sirven para darle fuerza a estas teorías, porque lo que se encuentra en un lado de América es más compatible con lo que se encuentra en una parte de Asia y no con los que llegaron por el estrecho de Bering. Básicamente eso es a grandes rasgos las teorías. Obviamente esto es algo que se estudia más a fondo en historia mundial, yo creo que es en noveno, y obviamente en humanidades cuando se entra a la universidad. Vamos a hablar un poquito de los mayas, aztecas y los incas, y para eso no me voy a detener en los años porque obviamente nos interesan los nativos de Estados Unidos, pero es importante que las tres culturas más grandes o más avanzadas, no tanto más avanzadas, sino más desarrolladas en el continente americano son las culturas de los mayas, aztecas e incas, las que lograron un mayor grado de progreso. Para eso yo tengo una imagen en internet que voy a compartir en este mismo momento, que es esta imagen. Miren, esos son los poblamientos, los poblados o las ciudades-estado de los mayas. Los mayas son un complejo indígena, ¿no?, que se va a situar en la parte sureste de México, no México como tal. Fíjense que esa es la puntita que sale de México, abajo, sureste. No van a llegar tan arriba, más arriba van a estar los aztecas. Entonces los mayas se organizaban como en ciudades-estado. Los que estudian historia mundial o cuando vayan a estudiar humanidades van a ver que el concepto de ciudades-estado se usa mucho cuando hablamos de Grecia, cuando hablamos de otros países de Europa o del viejo mundo. Pero los mayas ya tenían esa concepción, sin ni siquiera haber tenido contacto tan directo con los europeos, de cómo establecer ciudades-estado. O sea, que en el mismo complejo hubieran ciudades importantes y que trabajaran como un estado independiente. Y en esa foto me encontré muy buena porque tenemos ahí los restos que se encuentran en Campeche, en Tabasco, en el área casi de Guatemala. Fíjense que Belice también está en la voy a marcarlo por aquí para que lo puedan ver. Belice, que es esta parte que está por aquí, también está incluida dentro del mundo maya. Yucatán también está incluido dentro del mundo maya. O sea que básicamente es un complejo indígena bastante avanzado, y los mayas estaban bastante avanzados, gente. Los mayas estaban bastante avanzados en cuestiones de la agricultura, en cuestiones del clima, en cuestiones del calendario, en cuestiones de la construcción. Cuando su maestro de historia mundial les hable de esto, pregúntenle, porque hay mucho contenido sobre los mayas. Las otras tribus de América, las otras tribus nativas de América que se hablan, fueron déjenme ver si consigo la foto aquí y perdónenme, porque tenía una foto, pero no sé si la pueda marcar. No, esa no es todavía. No, esa no es todavía. Anyways, vamos a usar el mapa del módulo para poder hablar sobre esto. Porque las otras tribus fueron las aztecas, y voy a darle un poco de zoom, o sea, voy a darle un poco de acercamiento al módulo para que veamos. La azteca es la tribu que se organizó o se encuentra en esta parte que voy a marcar aquí, que es la parte más alta de México. Y obviamente no es toda esa parte. Los aztecas, que se le conoce realmente como los mexicas, azteca es la palabra con la que se le conoce mejor en el lenguaje coloquial. Los mexicas o los aztecas eran un grupo bastante avanzado dentro de otros grupos que vivían en esa área de México. Obviamente no voy a entrar en eso es una clase de historia de Latinoamérica, que eso creo que se da en grado 12, no sé. Para que ustedes vean que los aztecas fueron como que esa última civilización, o no la última, sino la más avanzada dentro de unas que surgieron de otras que ya habían antes, como los olmecas, los teotihuacán y todo lo demás. Los aztecas, muy interesantemente, eran una tribu que había progresado bastante más, o sea, progresado bastante mejor que las demás, pero sobre todo en el área de la milicia y cómo trataban a los que cazaban, a los que apresaban, en el área política. O sea, cómo lograron ese estar por encima de los demás es bien interesante, sobre todo cuando llega Hernán Cortés, porque Hernán Cortés logra conquistar a los aztecas, pero gracias a que otras tribus se unieron a Cortés, porque las otras tribus básicamente, en lenguaje sencillo, odiaban a los aztecas, porque los aztecas no eran muy buena gente que digamos, de hecho no eran buena gente con los enemigos. Entonces la otra tribu que se encuentra más abajo es la de los incas, que lograron dominar toda esta área. Muy interesante la cuestión del Cusco, muy interesante sobre todo cómo ellos trabajaban el asunto de dominar, o sea, cómo ellos trabajaban el asunto de acaparar los otros territorios
porque no necesariamente ellos te mataban, o ellos te cogían preso, o ellos te quemaban la tierra, no, era como un asunto de yo te conquisto, lo único que te voy a hacer es que te voy a cobrar un impuesto, te voy a dejar estar como estás, algunas costumbres tenemos que ponerlas a las costumbres incas, pero te puedo dejar que sigas tu vida regular con un impuesto, y eso ayudó a que el imperio inca se fuera haciendo más grande. ¿Okay? De hecho, cuando llegan los españoles, el imperio inca estaba en medio de una guerra civil, que por eso es que a Francisco Pizarro no se le hace fácil, pero se le hace menos difícil el asunto de meterse básicamente en lo que conocemos como el imperio inca. Voy a continuar con el módulo, que es donde estoy, porque ahora quiero hablar de lo que nos interesa como tema, que es las tribus de Norteamérica. Y para esto, el módulo me da algunas cuantas. Yo voy a combinar el módulo con una imagen que tengo aquí, que fue la que puse ahorita, lo voy a compartir ahora, porque mientras leo del módulo voy explicándoles algo a ustedes y asegurarme que tengo el color, un color que contraste. Voy a usar el color azul y obviamente también voy a usar un lápiz más fuerte. Ok, para que tengan una idea, cuando nosotros hablamos de las tribus en Estados Unidos, hay muchas y les voy a compartir, les voy a ir marcando para que vean cuántas hay, porque son muchas. Empezamos en el módulo con las Ute y las Shoshones, que vivían en el área de las mesetas, obviamente. De hecho, hay unas anteriores, las Inuit, pero las Inuit son las tribus que viven en los lugares más al norte de Alaska, los lugares más templados, o sea, los climas más fríos. Y esos no están en este mapa, es importante saber. En el módulo donde dice, mantenían el calor en sus casas con lámparas de aceite de foca, o sea que la foca era cazada para eso. Y durante el invierno construían los famosos iglú y se cubrían con la piel de foca, porque la foca era un animal preparado para el frío, o sea, no debe extrañarlo. Ahora, más abajo nos hablan de las tribus de los Ute y los Shoshones que están aquí, y los voy a marcar aquí, sobre todo en esta parte, lo pueden ver en esta parte, ¿okay? Que son las tribus que se desarrollan en las mesetas. Usted pasa por ahí, todavía hay asentamientos y hay campamentos y hay reservas de este tipo de tribu indígena, ¿no? Entonces es importante que su régimen político era democrático. Uno podría pensar que no, pues como están ahí, son tribus indígenas, no conocen la política actual, es una tiranía. No, era un régimen democrático. O sea, el pueblo tenía capacidad de opinar y escoger a básicamente muchos de sus directores, ¿ok? Entonces los próximos son las tribus Tlingit, Haida y Chinook, que obviamente están en el oeste de Estados Unidos. Estos nombres los estoy diciendo como se leen. Obviamente son nombres indígenas que tienen otra forma de pronunciarse, pero esto no es una clase de las culturas primitivas en Estados Unidos, ¿ok? Tengo la Hopi, Acoma y Zuni en el suroeste de los Estados Unidos, pero me interesa mucho. Esto es interesante, ellos construyeron casas de adobe. Adobe es como un ladrillo. O sea, esta gente construía con básicamente materiales como el ladrillo, cultivaban el maíz, los frijoles y los melones. O sea, esta gente estaban ya en una sociedad bastante avanzada comparando con otras sociedades quizás en el mismo América. Entonces, los apalaches y los navajos son los que quiero marcar, están en esta parte de abajo. Sobre todo, eso los escuchamos mucho en las películas, en las conversaciones, ¿verdad? Las tribus navajos, hay coches que tienen ese nombre. Hablando de coches que tienen ese nombre, también se encuentran los comanches y los Dakota en esa parte de los Estados Unidos. Vivían en tipis, que eran unas tiendas de campaña que se hacían en piel en forma de conos. Esos son los famosos conos que usted ve en las imágenes cuando ve las fotos de los tribus indígenas, que son como un cono. Obviamente son los comanches y los Dakota. Entonces, más abajo están los Natchez, pero quiero detenerme en los Chickasaw y Cherokee. ¿Por qué? Porque los Chickasaw y Cherokee ya entonces son parte del área sureste de los Estados Unidos. El libro no lo menciona, el módulo, pero aquí están los seminoles muy interesantes en la historia, sobre todo con España. Recuerden que España fue el país que empezó a conquistar esa parte sur, lo había mencionado ya en el video anterior, sureste de los Estados Unidos. Entonces, también tenemos los Iroquees. Todas esas otras tribus se fueron acomodando por esta parte de los Estados Unidos. De hecho, es en esta parte de los Estados Unidos, y voy a marcar aquí una parte bastante grande. En esta parte que estoy marcando ahora, es más, si me dejan, les marco de otro color porque quiero enseñarles una cosa. Es en esta parte de los Estados Unidos, y déjame ver si puedo dibujar, donde van a llegar los primeros pobladores.
por esta parte amarilla que estoy marcando ahí. O sea que ya cuando ellos llegaron, los primeros pobladores, no, los primeros inmigrantes o los primeros peregrinos que vienen de Europa, por lo menos los que vienen del área de Inglaterra. ¿Y por qué digo eso? Porque ya ahí habían tribus adelantadas. Miren, le voy a leer lo que dice el modo de los Cherokee para que tengan una idea. Se ubicaban en la región sureste, vivían en comunidades agrícolas, cultivaban el maíz, el tabaco, los calabacines, que usted lo puede comer hoy día. Y obviamente hay una tribu Chickasaw que vivía un poco más al oeste, que cultivaban en las montañas de Georgia. Obviamente esos vivían un poco más para acá. Pero ya en esa parte de Estados Unidos, vivía gente. Y esto es interesante saberlo. Y voy a terminar de compartir el módulo entonces aquí. Voy a compartir nuevamente el módulo, perdón. ¿Por qué es interesante saberlo? Porque miren el complejo tan grande de variedad de tribus que habían en los Estados Unidos. En el mapa habían un montón más. Cuando los primeros inmigrantes van a llegar, los de Inglaterra, llegan a Jamestown en el 1607, ellos se van a encontrar con tribus que ya estaban avanzadas en su forma de vida. De hecho, ellos van a sobrevivir y les recomendé el documental que les puse en el video anterior. Ellos van a sobrevivir muchas veces gracias a la ayuda de esas tribus indígenas que sabían cómo sobrevivir en esos lugares y en esas regiones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empecemos a ver cómo van a llegar esos peregrinos, cuál va a ser el choque cultural, por qué el peregrino que llega de Inglaterra tiende a conquistar, a moverse hacia el oeste, qué va a hacer con esos indígenas, es interesante saber que no habían pocos, habían muchos. Y estaban establecidos hace mucho tiempo. Y la dinámica que se va a dar entre esos dos grupos es bien interesante porque precisamente ya en el país había gente con sociedades montadas, había sociedades hasta democráticas. ¿Por qué entonces se da la conquista de una forma diferente a como se va a dar quizás en el resto de América? Eso es algo que vamos a ver en el próximo video. Hasta la próxima. Nos vemos.